Vamos al mensaje en esta noche de la palabra de Dios. Está en Éxodo, el texto bíblico que quiero leer. Éxodo capítulo 14 y el versículo 13. Éxodo capítulo 14, versículo número 13. Vamos a estar leyendo. Segundo libro de la Biblia, Génesis, y luego viene Éxodo, capítulo 14 y el versículo número 13 va a decir así: No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Esta historia es mundialmente conocida, esta historia bíblica. El pueblo de Israel va camino hacia la tierra prometida. Ellos son liderados por Moisés. Y en medio del camino se encuentran con un gran e inmenso obstáculo. Frente a ellos está allí el Mar Rojo. Entonces Israel inmediatamente, el pueblo de Dios, es lo que vamos a ver ahora, entra en crisis y necesita urgentemente una salida. De la misma manera, pienso yo, creo yo, la experiencia de la vida y el hecho de estar sirviendo al Señor ya hace unos años y entonces haber sido testigo de estas cosas, creo que muchas veces en nuestras vidas se interponen las crisis. Y hay crisis de diferentes índoles, ¿no? Hay crisis a nivel espiritual, hay crisis económicas. A veces pasamos por crisis económicas, por momentos de ajustes. Hay crisis familiar, conyugal, matrimonial. A veces hay crisis emocionales, sentimentales. En fin, sea cual sea el tipo de crisis que a veces se interpone en nuestros caminos, así como el pueblo de Israel necesitaba urgentemente una salida, también nosotros, cuando estamos ante una crisis, necesitamos urgentemente una salida, porque no podemos vivir toda la vida en crisis. Necesitamos salir de esa situación crítica. Es por ello que quiero meditar en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios en el mensaje: ante la crisis, la salida. Ese es el tema del mensaje. Ante la crisis, la salida. Para ello vamos a ir analizando esta historia bíblica. La historia ahí del pueblo de Israel, liderado por Dios, o mejor dicho, por Moisés, ¿sí? Hacia allá, hacia la tierra prometida. Y quiero ir primero un poco atrás, antes de llegar ahí frente al Mar Rojo, antes de llegar ante esa crisis del pueblo de Israel. Quiero hablar primero de la salvación. Quiero centrarme unos minutos para hablar de la salvación. Quiero que nosotros seamos plenamente conscientes de lo que Dios nos ofrece. El mayor milagro de todos los milagros. Dios nos ofrece superar la mayor crisis de todas las crisis, la crisis del pecado. Y la salida que Dios ofrece a esta crisis es la salvación. Y quiero hablar de lo que involucra la salvación. Porque la salvación involucra la compasión de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. La salvación involucra la compasión de Dios. Dios le había dicho a Moisés lo siguiente, Éxodo capítulo 3, versículo 7 y versículo 9. Dios le dice así a Moisés: pero el Señor siguió diciendo, ciertamente, escúchenme bien, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Han llegado a mis oídos, dice el Señor, los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Es decir, el pueblo de Israel había estado esclavizado por 400 años allí en el Egipto. El faraón los oprimía salvajemente, los hacía trabajar en trabajos forzosos, sin descanso, sin una buena alimentación.
Israel se había transformado en la servidumbre de Egipto, eran esclavos de Egipto. El pueblo de Israel era esclavo del faraón y de su gente. Pero la Biblia dice que Dios, movido por su misericordia, por su compasión, por su amor, Él vio la aflicción de su pueblo. Él escuchó quejarse al pueblo de Israel. Él escuchó sus gemidos diciendo: no podemos más, no aguantamos más, no podemos soportar más esta clase de vida. Y entonces Dios decidió poner en marcha el plan de salvación para Israel. De la misma manera, mi estimado oyente, de la misma manera, Dios no permanece indiferente al sufrimiento de la humanidad. Aunque la humanidad sea desobediente a Dios, aunque la humanidad le dé la espalda al Señor, aunque la humanidad decida pecar, y con el pecado la humanidad se está autodestruyendo, porque el pecado lleva a la destrucción. Es por eso que podemos ver a nuestro alrededor cómo reina la violencia, el hombre versus la mujer y viceversa. Podemos ver cómo los vicios se incrementan día a día. Podemos ver, en fin, cómo la familia se destruye. Es una sociedad que se está hundiendo en un pozo cada vez más profundo. El pecado produce eso. Pero Dios, por su gracia, no por obligación, Dios por su inmensa gracia, por su misericordia, movido por su compasión, dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el Señor decidió poner en marcha el plan de salvación y lo hace por gracia. El plan de salvación de Dios para nuestras vidas involucra la compasión, la misericordia de Dios. Dios ve el sufrimiento del pecador. Dios ve cómo Satanás está oprimiendo a los pecadores. Dios ve cómo Satanás tiene encadenado, esclavo a los pecadores. Y Dios, movido por su misericordia, por su amor y su gracia, ha decidido poner el plan de salvación para nuestras vidas. Pero no solamente esto, el plan de salvación también involucra un Salvador. Porque en los tiempos de Moisés, en aquellos tiempos del Éxodo, la Biblia dice que Dios levantó un guía para Israel, que los iba a liderar hacia la salvación, hacia la libertad. Y ese fue Moisés. Pues la Biblia dice en Éxodo capítulo 3, versículo 10. Así que disponte a partir, le dijo Dios a Moisés. Voy a enviarte al faraón. Dios había enviado a Moisés con un propósito. Voy a enviarte a faraón. Y ahí viene el propósito. Para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Dios había levantado a Moisés con un propósito. Y había puesto sobre Moisés una misión. Te voy a enviar allá al Egipto. Te voy a enviar al faraón con un propósito, con una misión. Quiero que saques a mi pueblo de Egipto. Quiero que los rescates. Quiero que los lleves a la libertad. De la misma manera en nuestros tiempos, Dios envió a Jesucristo de Nazaret, a su Hijo unigénito. Dios envió a Jesús y lo hizo con una misión. Dios envió a Jesús a este mundo de pecado, a este mundo inmundo, a este mundo desobediente, a este mundo sucio a nivel espiritual. Pero Dios envió a Jesús a este mundo de pecado con un propósito. Quiero que saques del mundo a las personas. Cristo es el Salvador. En Cristo hay salvación. Solo en Él hay salvación. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4 versículo 12, dice así: de hecho en ningún otro hay salvación. Solo Cristo es el Salvador. Hechos capítulo 4 versículo 12, de hecho en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús hay salvación.
Si Moisés liberó al pueblo de Israel de la opresión del faraón, Jesús nos libera de la opresión de Satanás. Jesús es quien tiene poder para romper las cadenas del pecado que hoy te oprimen, que hoy te esclavizan. Basta con que usted se rinda delante de Jesús. Basta que usted clame al nombre de Jesús. Basta que usted invoque el nombre de Jesús y será salvo, porque solo en Cristo hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Este es el nombre que está sobre todo nombre. La salvación involucra la compasión de Dios. La salvación involucra un Salvador, Jesucristo. Pero la salvación también involucra un mensaje. Porque allá en los tiempos de Moisés, Dios había dado a Moisés un mensaje para que entregase al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice así: y tú, Moisés, anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo. Ahí está el mensaje. Dios, movido por su misericordia, pone en marcha el plan de salvación para Israel. Levanta un Salvador, un guía, Moisés, y le da un mensaje para entregar a su pueblo. Acá viene el mensaje. Se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo, Dios se propuso salvar al pueblo de Israel. Así también Dios se propuso salvarnos del pecado. La Biblia dice: no se confundan, no fueron ustedes quienes me amaron a mí en primer lugar, yo los amé a ustedes primero. Fue Dios quien dio el paso inicial. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, una tierra donde abundan la leche y la miel. De la misma manera Jesús nos trae el mensaje de salvación. El evangelio es el mensaje de Jesús. Acá está el mensaje de Dios para nuestras vidas. De la misma manera Jesús nos anuncia el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Cristo se presenta ante la humanidad y anuncia su mensaje. Lo que escuchamos anoche en la predicación del pastor, el mensaje del reino de los cielos. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Jesús dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el mensaje, para anunciar buenas nuevas a los pobres, para anunciar buenas nuevas a los pecadores. Hay una buena noticia de parte de Dios. Y la buena noticia es que en Cristo Jesús hay salvación, hay libertad de pecado. Ya no tienes por qué ser oprimido por el diablo, ya no tienes por qué ser el juguete del diablo, ya no tienes por qué ser el trapo sucio del diablo. Cristo viene con el mensaje glorioso del evangelio, se presenta ante ti en esta noche y dice: vine para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dijo Jesús. Y dar vista a los ciegos. Ya no tienes por qué ser engañado por Satanás. Escucha el mensaje del evangelio y verás la verdad, conocerás la verdad. A poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y Él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. La salvación involucra la compasión de Dios, involucra un Salvador, Jesucristo, involucra un mensaje, el mensaje del evangelio, pero también involucra señales. La Biblia nos cuenta que Moisés se presentó delante del faraón con la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud
ahí de manos de los egipcios. Lo hizo con un mensaje: deja ir a mi pueblo, Faraón. Pero la Biblia también nos narra que Dios respaldó este mensaje con señales poderosas. Las plagas, las famosas 10 plagas. Estas plagas venían a respaldar el mensaje de Moisés. Estas plagas venían a demostrar que el Dios Todopoderoso estaba con Moisés. Estas plagas eran señales que mostraban el poder del Dios Todopoderoso, del Dios glorioso. Y con el Evangelio no es diferente. Mi estimado oyente, mi estimado hermano y hermana, el plan de salvación involucra la compasión de Dios. El plan de salvación involucra un Salvador, Jesucristo. Involucra un mensaje, el Evangelio. Pero también este mensaje está acompañado de señales que demuestran que servimos, proclamamos y predicamos a un Dios todopoderoso. El mensaje del Evangelio está acompañado de milagros y maravillas de parte de Dios. Dijo Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, a sus discípulos. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El mensaje: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y escuchen lo que viene acá, promesa de Dios: estas señales acompañarán a los que crean. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿Cuántos de ustedes en esta noche creen en este mensaje? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo creo en esto. Estas señales acompañarán a los que crean. Jesús dijo: en mi nombre, en el nombre de Jesús, expulsarán demonios. En el nombre de Jesús hablarán en nuevas lenguas. En el nombre de Jesús tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. En el nombre de Jesús pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Mi estimado oyente, hoy nuestro Dios continúa salvando almas, liberando a los cautivos a través del mensaje del Evangelio, pero también sigue obrando con poder. Jesús continúa sanando a los enfermos y nosotros somos testigos de eso. Yo ya les comenté acá lo que Jesús hizo por mi papá. Yo ya le comenté que un siervo de Dios fue a la casa de mi padre cuando él estaba postrado, le anunció el mensaje de salvación, le anunció al Salvador Jesucristo, pero también aquel mensaje fue respaldado con las señales poderosas del Señor. Se les puso la mano a él sobre su cabeza, se oró, se clamó en el nombre de Jesús y mi padre fue sano, se levantó para la gloria de Dios. Ya hemos escuchado acá hace un tiempo, no sé si está ahí del otro lado, nuestra hermana Natalia. Hace poquito tuvo una pequeña niña, Isabela. Y ella mandó mensajito ahí antes de nacer. Le habían hecho varios estudios. Y todos los médicos que la revisaron, no solamente un médico, varios médicos le hicieron un seguimiento. Y según la medicina, la ciencia dijo: esta niña sí nace, sí sobrevive, va a tener alguna discapacidad. Ella pidió oración, clamamos a Jesús, ella aceptó la voluntad de Dios, pedimos al Señor Jesús, en el nombre de Jesús oramos por esta situación. Y el día que esta niña nació, los médicos dijeron: está sanita. Este es el Dios que nosotros servimos. Este es Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús hay poder, hay milagros. El nombre de Jesús sigue liberando a los endemoniados. Somos testigos de esto. Cuando las personas se entran oprimidas por un espíritu maligno, pero invocamos el nombre de Jesús, reprendemos en el nombre de Jesús, el demonio sale. La persona entra oprimida, entra esclava del espíritu maligno, pero en el nombre de Jesús sale libre, libre, libre y libre. El Evangelio es acompañado de estas señales gloriosas. Aún hoy, en el día, hoy, actualmente, el Señor Jesús sigue bautizando con su Espíritu Santo. Hay bautismo en el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús.
Aún Jesús sigue dando dones y talentos a su iglesia. Es una cuestión de fe. Usted tiene que creer que sirve a un Dios todopoderoso. Para Dios nada es imposible. Usted tiene que creer que servimos a un Dios de milagros, a un Dios de poder. En el nombre de Jesús hay poder, hay milagro, hay sanidad, hay liberación, hay bautismo en el Espíritu Santo. Porque este nombre es sobre todo nombre. Basta que usted crea para ver la gloria de Dios. Y allí quiero ir entonces a las crisis. Hablé de la salvación. Ahora quiero hablar entonces sí de la crisis. Quiero ir al centro del mensaje. Porque luego de que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, comienza entonces su travesía hacia la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel. Pero ahí en el camino, y si usted lee el contexto, usted va a ver que decía que ellos iban caminando así en clima de fiesta, triunfantes. Pero cuando llegan ahí en medio del camino, delante de ellos hay un inmenso y gran obstáculo, el Mar Rojo. El pueblo de Israel mira hacia adelante y ve el mar, agua profunda. Mira hacia los costados y están rodeados de montañas, no hay para dónde ir. Miran para atrás y ven al faraón y su poderoso ejército acercándose apresuradamente a destruirlos a ellos. Entonces el pueblo de Israel entró en crisis. Y las crisis pueden provocar lo siguiente. Quiero hablar de lo que las crisis pueden producir en nuestras vidas. Venimos ahí en el camino, fuimos salvados por el Señor, venimos triunfantes, glorificando a Dios, alabando al Señor. Levántate, y ahí vení. Y de repente se presenta la crisis. Y las crisis pueden producir en nuestras vidas lo siguiente, escúcheme bien. Las crisis pueden producir miedo. Éxodo capítulo 14, versículo 10 dice así: el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo. Las crisis pueden producir miedo en nosotros, aunque muchas veces no queramos admitir, aunque muchas veces queremos hacernos los valientes. Pero las crisis muchas veces nos llenan de pánico, nos llena de terror, nos llena de miedo. ¿Por qué? Porque cuando nos deparamos ante una crisis, es una situación sobre la cual nosotros no tenemos control, no tenemos la rienda de la situación. Y eso nos produce miedo. Porque cuando hay algo que nosotros controlamos, que movemos un par de fichas en el tablero y la cosa ya se mejora, no hay ninguna crisis, no hay ningún problema, no hay ninguna situación problemática. Basta que yo haga tal cosa y terminó. Yo tengo el control de la situación. Entonces eso no me produce miedo. Pero cuando yo siento que no tengo el control de las cosas, cuando yo siento que he perdido el control de la situación, entonces eso nos produce miedo. Hay personas que están esperando alguna situación, alguna promesa, que se abra algunas puertas, pero como no tiene el control de la situación, las personas entran en crisis y tienen miedo de que eso nunca acontezca. Ahí entra el miedo. Ante las crisis hay personas que tienen miedo de nunca poder superar esa situación. El miedo nos altera. Porque ante una crisis se alteran nuestras emociones. Vivimos intranquilos. El quebranto se apodera de nosotros porque el miedo está en nuestro corazón. Y si hay miedo, entonces ya no hay paz, no hay tranquilidad. Las crisis pueden producir miedo. Pero no solamente eso, la crisis puede producir estancamiento. Las crisis muchas veces nos pueden paralizar. El pueblo de Dios llegó triunfante, alegre, marchando firme, hasta que se encontró con el Mar Rojo. Y ahí se estancó a la orilla del mar. Ahí se quedaron. No se atrevieron a dar un paso más. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegó nuestro sueño de libertad.
Las crisis producen un estancamiento, nos paralizan. ¿Cuántas personas que han sucumbido ante las crisis? Hay personas que se han quedado estancadas en las crisis. No lograron salir nunca más de las crisis que se presentaron en sus vidas. Y yo no lo estoy juzgando, no estoy señalando, simplemente estoy describiendo. Hay personas que no logran superar las crisis. Hay personas que por causa de estas crisis se estancan, se echan al abandono, al desperdicio, a los vicios, a la depresión, a la tristeza, a la amargura de corazón, porque quedaron ahí sepultados en las crisis. Pero no solamente eso. Las crisis pueden provocar miedo, pueden provocar estancamiento y pueden provocar duda. Y este es peligroso, hermano. Lo otro ya es peligroso, pero este es muy peligroso, la duda. Éxodo capítulo 14, versículo 11 al 12 dice así: entonces le reclamaron a Moisés ante la crisis, ante el Mar Rojo. Entonces el pueblo de Israel le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcro en Egipto, que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Las crisis también pueden generar en nosotros la duda. Es decir, hay personas que ante las crisis de la vida entran en crisis con su fe. El enemigo se aprovecha, los ve que están en una situación vulnerable. A veces uno bajó la guardia y entonces el enemigo viene para sembrar la duda en el corazón. Ahí las personas ante la crisis empiezan a dudar de las promesas de Dios. ¿Será que era tan así? Pero ¿y si no está llegando la victoria y este problema? ¿Y dónde quedan las promesas de Dios? Yo ya no sé si están así. Ahí las personas dejan de orar, porque ya cuando dejan de creer en las promesas de Dios, ya no buscan las promesas del Señor. Entonces ya dejan de orar, ya dejan de venir a congregarse aquí. Y cuando dejan de orar, de venir a congregarse aquí, dejan de tener comunión con Dios. Y cuando ya se dieron cuenta o se quisieron dar cuenta, empiezan a reclamar al Señor. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué usted permite esto que me está pasando? Inclusive llegan al absurdo al cual también llegó el pueblo de Israel. Llegamos al absurdo cuando la duda entra en nuestro corazón de pensar que estábamos mejor antes de conocer al Señor. Hermano, ¿cuántos casos hay de eso? Llegamos al absurdo ante las crisis cuando la duda se apodera de nosotros, de pensar que antes estábamos mejor. Yo antes era más feliz allá afuera. Allá estaba mejor. ¿Para qué salir del mundo si al final acá también vengo a sufrir? Empezamos a desear a volver al Egipto, al mundo. Empezamos a desear volver a aquel lugar de donde Dios nos sacó. Empezamos a pensar que el mundo ofrece mejores oportunidades que lo que nos ofrece Dios. No son pocos los creyentes que ante las crisis han abandonado su fe. El mundo está lleno de creyentes descarriados, que han apostatado de la fe, que han abandonado la fe porque un día ante la crisis entraron en duda. Mi estimado oyente, si usted está en una crisis, ante una crisis que te está generando miedo, que te ha estancado, no te permite avanzar, que está generando dudas en tu fe, o todo esto junto, ciertamente usted hoy necesita una salida. Y ahí quiero hablar de la salida. Y quiero decirte en esta noche con respaldo
de las Sagradas Escrituras, que sea cual sea la crisis que estás pasando, si el miedo ya se apoderó de tu corazón, si estás estancado ante esta crisis que estás pasando, si ya estás dudando en tu corazón, en esta noche, con respaldo de las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesús, quiero decirte que en Dios se encuentra la salida. Dios te dará la salida a tu situación crítica. Ahora présteme bien atención, porque quiero hablar unas cosas acá de la salida, para empezar a salir. Quiero hablar de la salida. ¿Qué involucra la salida? En primer lugar, el primer paso que tenemos que dar para salir de la crisis es reconocer la soberanía de Dios. Hermano Diego, ¿qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es aceptar que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Eso es ponernos bajo la soberanía de Dios. En otras palabras, que Dios tiene el control de toda situación. Porque si uno revisa la historia, la Biblia nos va a revelar que fue Dios quien llevó a su pueblo frente al Mar Rojo. Porque dice Éxodo capítulo 13, versículo 18, por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Y no solamente eso, Dios en su omnisciencia sabía que el faraón y su ejército los iba a perseguir con furia. Dios ya sabía de antemano que el faraón y su ejército se iba a levantar contra el pueblo de Israel ante la crisis. Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 3 dice así: el Señor habló con Moisés y le dijo, el faraón va a pensar. Dios en su omnisciencia ya conoce el pensamiento del enemigo. Él ya conoce, Dios ya sabe lo que el enemigo maquina contra nosotros. Dios ya sabe los obstáculos que el enemigo va a querer poner en nuestros caminos para hacernos tropezar. Él ya sabe las tentaciones que el enemigo va a colocar delante de nosotros para hacernos caer. Dios ya sabe. El Señor habló con Moisés y le dijo, el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Mi estimado hermano y hermana, cuando nos deparamos en la vida ante las crisis, no estoy hablando así de pecado ni de sus consecuencias, estoy hablando de situaciones problemáticas, situaciones que realmente nos preocupan. Para algunos podrá ser una enfermedad, para otros una crisis financiera, económica, para otros una crisis familiar, sentimental, conyugal, en fin, ante las crisis de la vida, debemos aceptar la soberanía de Dios. Es decir, que Dios está en el control de nuestra situación. Eso es aceptar la soberanía de Dios. Es decir, Dios, yo ya no tengo el control de esta situación crítica. Yo ya no tengo las riendas de esta situación de crisis. Pero hoy vengo delante de ti, soberano Señor, y pongo esta crisis en tus manos. Pongo este problema en tus manos, Señor. Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, Señor soberano, yo deseo de corazón que tú tomes la rienda de mi situación, que tú tomes el control en tus manos de mi situación, de mi problema, de mi crisis. Eso es aceptar la soberanía de Dios. Si Dios conoce nuestros corazones, si Dios conoce de antemano los ataques del enemigo, si Dios conoce de antemano nuestras crisis y problemas, entonces también Dios conoce y puede darnos la mejor salida. ¿Quieres empezar a salir de tu crisis? Coloca tus problemas en las manos del Señor. Acepta la soberanía de Dios sobre tu vida, sobre tu situación. Y ahí quiero ir al segundo paso. Primero, reconocer la soberanía de Dios. Poner en las manos del Señor tu situación. Dejar que Dios tome el control de la crisis, de tu situación problemática. Cuando hacemos eso, vendrá el llamado de atención. Escúcheme bien. Estoy caminando hacia el final del mensaje. Estoy hablando de la salida de la crisis.
Cuando nos ponemos en el control de Dios, entonces vendrá el llamado de atención. Porque el pueblo de Israel mira hacia adelante, ve el mar, mira hacia los costados, no hay salida, mira para atrás, viene el faraón. En otras palabras, aparentemente no había salida para aquella situación crítica. No había forma de salir de aquella situación. No sé si usted alguna vez vio, yo lo he visto en películas, no lo he visto personalmente, o no sé si usted fue testigo personalmente, pero vio cuando una persona entra en crisis y se desenfoca, ¿no? Y pierde y se enloquece y empieza a gritar y ahí viene uno y dice, cálmate, ey, y alguno por ahí le da un socrotoc, ahí ey, cálmate, escúchame, mírame a mí, cálmate, respira profundo, abrí tu oído y escúchame lo que te voy a decir. Es como que uno llama la atención de la persona que está en crisis. De la misma manera, cuando nos colocamos bajo la soberanía del Señor, entonces el Señor nos llama la atención. Es como si el Señor nos dijera, escúchame bien lo que te voy a decir. La palabra de Dios nos relata lo siguiente, Éxodo capítulo 14, versículo 13, que fue la palabra con la cual iniciamos el mensaje. Acá está el punto central, ¿no? Ante la crisis viene la salida. Dios llama la atención del pueblo y dice, no tengan miedo. Ey, escúchame, mírame bien. El Señor dice, escucha, mírame bien. Estás en crisis, pará, no te desesperes. Escúchame, préstame atención. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Hey, préstame atención, no tengan miedo. Mire, la crisis produce miedo. Cuando Dios llega al control de nuestra situación, se despeja el miedo en primer lugar. No tengan miedo. Cuando colocamos nuestra situación en las manos del Señor, cuando nosotros sabemos que nuestra crisis, nuestro problema está en las manos del Señor, la paz llega a nuestra vida. ¡Ay! Se vislumbra la esperanza. Está todo oscuro, pero puedo ver un rayo de luz. El mar está allí adelante, pero yo ya dejé todo eso en las manos del Señor. Entonces ya no hay miedo, ahora hay paz, ahora hay esperanza. Ahora hay un vislumbre de un milagro, de una salida. Pero no solamente eso. Hey, préstame atención, dice el Señor, seguí escuchándome. Mantengan sus posiciones. Las crisis pueden producir dudas, pero el Señor dice, mantenete firme, no dudes. Aferrate a Dios. Mantén la fe. Pon tu fe en el Señor, no vayas a dudar. Recuerda mis promesas. Yo te he dicho, no temas, que mi mano derecha te sostiene. Muchas son las aflicciones del justo, dice mi palabra, pero de todas ellas la librará el Señor. Mantén tu fe, mantén tu posición, no dudes y verás la gloria de Dios. Pero no solamente eso, el Señor dice, hey, escúchame más, hay más. Hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Hoy mismo. Ante la crisis, cuando te aferras al Señor, no es que te van a contar, no es que vas a escuchar lo que te dijeron por ahí. Tus ojos mismos verán y serán testigos de la salida que el Señor te dará. Tú mismo verás lo que el Señor va a hacer con tu vida. Tú mismo serás testigo y vas a dar testimonio de dónde te sacó el Señor, de lo que te libró el Señor, de la salida que el Señor te dio ante tu problema, ante tu crisis. Pero continúa diciendo el Señor, a esos egipcios que hoy ven, en otras palabras, esos problemas que hoy están en tu vida, esa crisis que hoy está en tu vida, jamás volverán a verlos. Cuando Dios da la victoria, da una victoria rotunda. Cuando Dios levanta su mano, hermano, ahí llega la victoria a tu vida.
Y la victoria de Dios no es por parte, es una victoria rotunda. Lo que está queriendo decir aquí es: aquello que hoy te molesta ya no te molestará más, en el nombre de Jesús. Aquello que hoy te causa dolor ya no te dolerá más. Aquello que hoy te está preocupando ya no te preocupará más. Cuando la victoria de Dios llega a tu vida, esos problemas, esas crisis, nunca más las volverás a ver. Un pasito más hacia la salida. Colócate bajo la soberanía de Dios. Ahí viene el llamado de atención. Cuando Dios ya tiene tu atención, cuando ya te pones en las manos del Señor, entonces vendrá una orden. ¿Y qué debemos hacer ante la orden del Señor? Obedecer. Entonces vendrá la orden. Estamos hablando de salir de la crisis. Éxodo capítulo 14 versículo 15 dice así: ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Habíamos dicho que la duda te genera estancamiento, te paralizas, no avanzás. Cuando te colocas bajo las manos del Señor, cuando Dios ya tiene tu atención, cuando miras hacia el Señor, cuando estás centrado en el Señor, cuando tu fe está puesta en el Señor, entonces viene la orden: sigue adelante, marcha. Fíjense que esta orden de Dios no tenía mucha lógica. ¿Para qué marchar? ¿Hacia dónde vamos a marchar? Si no hay para dónde ir. Adelante está el mar. Allá atrás viene el faraón y su ejército. Para acá al costado tampoco podemos correr. Pero el Señor dice: levántate y marcha. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de creerle al Señor. Es una cuestión de reaccionar ante la orden de Dios. Si Dios te dice que te levantes y te pongas en marcha ante la crisis, hazlo. Hermanos, hay una historia que está en Segunda de Reyes capítulo 3. Lo estuve leyendo esta mañana. Ahí la historia cuenta así, los cuento muy resumidamente, que cierto día el pueblo de Israel salió a la batalla contra el pueblo de Moab. Y dice la Biblia que en medio ahí del camino, justamente, iban por el desierto, se les terminó el agua. Entonces todo el ejército de Israel, el pueblo de Israel dijo: sonamos, vamos a morir de sed no solamente nosotros, sino también todos nuestros animales. Pero entonces dice que se levantó el rey de Israel, Josafat, que era un rey temeroso del Señor. Y él dijo: esperen, no se sientan derrotados todavía. ¿Acaso entre el pueblo de Israel no hay un profeta del Señor? Y ahí dice la Biblia que uno contestó: sí, tenemos aquí entre nosotros al profeta Eliseo. Entonces el rey Josafat mandó a llamar a Eliseo y Eliseo vino. Ahí Josafat le contó la situación. Y dice la Biblia que Eliseo se puso a clamar al Señor, oró al Señor. Y la Biblia dice lo siguiente, Segunda de Reyes capítulo 3 versículos 16 y 17. Cuando el profeta Eliseo estaba orando al Señor, Eliseo dijo así: así dice el Señor. Oh, qué cosa gloriosa. Así dice el Señor. Escuchen bien: abran zanjas por todo este valle. Abran zanjas por todo este valle. Pues aunque no vean viento ni lluvia, aunque no veas la salida, aunque a tus ojos naturales tú no puedas ver cómo va a ser el Señor para sacarte de la crisis, aunque en medio de tu oscuridad tú no veas un rayo de luz, no hay nada, miras para adelante y no hay hacia dónde marchar, miras para los costados y no hay hacia dónde ir, pero el Señor dice: abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Si el Señor te dice que abra zanjas, abrí zanjas. Si el Señor te dice que ante la crisis marches, marche. Es una cuestión de fe, es una cuestión de creerle al Señor. Él te dará la salida, pero tú debes hacer tu parte. Debes marchar, debes abrir zanjas, debes reaccionar con fe. Pero mi estimado hermano Diego, ¿qué es abrir zanjas?
Tengo que agarrar la pala, ¿de eso me está hablando? No. ¿Qué es abrir zanjas en mi situación? ¿Qué es marchar en mi situación? Sigue orando al Señor, sigue clamando a Dios, sigue confiando en las promesas del Señor, sigue congregándote, sigue escuchando la transmisión de estas palabras, de estos mensajes, sigue sirviendo al Señor, sigue confiando en Dios y Dios levantará sus manos, y cuando Dios levanta las manos, el mar se abre y sale lluvia, cae lluvia en medio del desierto para llenar los valles. Es una cuestión de fe. Servimos a un Dios todopoderoso. ¿Acaso hay algo imposible para nuestro Señor? Crea en el Señor en esta noche. Escucha la voz de Dios. Venga con fe delante del Señor y Dios te dará la salida a tu crisis. Y ahí quiero ir al último punto de la salida. Hablamos de colocarnos bajo el control de Dios. Hablamos de que Dios nos llama la atención, centrarnos en Él. Hablamos de esta orden, de obedecer la orden de Dios, reaccionar con fe. Pero también quiero hablar del consuelo. Porque yo pienso que puede haber muchas personas del otro lado diciendo, todo lindo lo que usted está hablando, hermano Diego, pero realmente yo estoy pasando una crisis, un problema para lo cual realmente no hay salida. Yo me imagino que puede haber gente diciendo, pero ¿cómo hago yo que perdí a un ser querido? Y me duele esa pérdida, no lo puedo superar. ¿Qué salida hay para eso? Yo me imagino que puede haber personas diciendo, yo allá en el pasado fui lastimado, llevo heridas en el corazón, llevo traumas en el corazón. ¿Acaso se puede volver el tiempo atrás y librarme de esas heridas, de esos traumas? Usted me responderá, no. Yo tengo que llevar esas heridas en el alma constantemente. Yo tengo que convivir con la pérdida de un ser querido. Ciertamente usted tiene razón. Mis palabras no podrán consolarte. Yo tengo una limitación como ser humano. A medidas nos deparamos con ciertas situaciones como estas. Y no hay nada que yo pueda hacer para consolar a una persona que esté ante una crisis o un problema de tan magnitud. No hay un abrazo que yo pueda dar para que puedas hallar el consuelo. Yo no lo puedo hacer. Pero nuestro Dios, que es Dios de toda consolación, Él puede consolarte en esta situación. Dios puede consolarte en medio de una pérdida. Dios puede sanar tus heridas. Dice el Salmo número 147, versículo 3. El Señor restaura a los de corazón quebrantado. El Señor restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Oh, qué cosa gloriosa. El Señor puede sanar esas heridas que están en tu corazón. El Señor te puede consolar porque Él es Dios de toda consolación. Eso quiere decir que no hay situación en la que Dios no te pueda consolar. Sienta el abrazo del Espíritu Santo en esta noche. Venga a los pies del Señor Jesús. Deje que el Espíritu Santo sane tus heridas. Deja que el Espíritu Santo te consuele. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible es para el Señor. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y ahí voy al último punto del mensaje. Quiero hablar del cántico. Y con esto cierro. Quiero hablar del cántico. Hablamos de la gran salvación. Hablamos de las crisis. Hablamos de la salida de las crisis. Y la Biblia nos narra cómo continuó la historia. Dios levantó sus manos, el mar se abrió y el pueblo de Israel atravesó el mar. Luego el mar se volvió a cerrar y el faraón con todo su ejército fue sumergido ahí en las profundidades. Y dice que la Biblia que luego de esta gran victoria, Moisés entonó un cántico de alabanza al Señor. Que entre otras cosas decía lo siguiente. Invito a los hermanos que están aquí a estar de pie. Y a usted también que está ahí del otro lado, con esto voy a cerrar. Es un cántico de victoria. Es el motivo por el cual nosotros cantamos, alabamos y servimos al Señor. Es de lo que predicamos, de las victorias que el Señor nos ha dado. Moisés cantó así: cantaré al Señor, escuche bien, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo.
Nuestro Dios es un Dios vencedor y somos más que vencedores en Cristo Jesús. El Señor es mi fuerza. Es cierto, usted ya no tiene fuerza, pero el Señor es tu fuerza. Él es tu escudo. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación, cantó Moisés. Podemos decir nosotros en esta noche, Jesús es mi salvación. El Señor es mi salvación. Solo en Él hay salvación. Me regocijo, me siento orgulloso de poder proclamar que Dios es mi Salvador. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? Hermanos, ¿acaso usted se va a conformar con los ídolos de este mundo, teniendo al Creador, al Dios Todopoderoso delante de ti? Yo no quiero saber más nada con los ídolos de este mundo. Desde el día que yo conocí al Dios verdadero, al Creador de todas las cosas, aquel que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el eterno, aquel que existe y existirá por los siglos de los siglos, aquel que cuando no había nada en este mundo, Él ya era el Dios todopoderoso. Desde que conocí a este Dios, yo no quiero saber más nada con los ídolos de este mundo. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Nuestro Dios es incomparable. Tú, hacedor de maravillas. Dios continúa haciendo maravillas. Dios continúa obrando con poder. Dios continúa obrando milagros, salvación. Nos impresionas con tus portentos. Por tu gran amor, escuche bien, por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. ¿Dónde está el pueblo que Dios ha rescatado en esta noche? Espero que estés ahí diciendo amén, gloria a Dios. Aquí estamos, Señor. Tú me rescataste allí del Egipto. Tú me rescataste allá de la opresión, del pecado. Tu gran amor, por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Hacia allá van los justos, hacia la santa morada de Dios. Tú los harás entrar. Dios nos hará entrar, querida gente, pueblo de Dios, los salvos del Señor, los justos. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina siempre, por siempre y para siempre. Así es, hoy adoramos, alabamos y servimos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo y por lo que aún hará. Por eso cantamos, adoramos, servimos y predicamos de Dios. Adoramos al Señor porque de Él viene nuestro auxilio. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo el salmista. Alzaré mis ojos al cielo, de allí viene mi socorro y mi auxilio. Adoramos al Señor por sus promesas, por su fidelidad y por la vida eterna que viviremos junto a Él. Gloria sea dado a Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Yo quiero orar por todos ustedes allí en esta noche. Yo quiero que ustedes allí que están pasando alguna crisis, algún problema, alguna situación así difícil, compleja, algo que te está causando miedo, que te está estancando, algo que ya está generando dudas en tu corazón. En esta noche el Señor puso este mensaje en mi corazón, estoy seguro, para hablar con tu vida. Solo tienes que venir a la presencia de Dios. Solo tienes que colocarte bajo su mano, bajo su soberanía. Deja que el Señor tome el control de tu situación. Deja que el Señor tome las riendas de tu vida, de tu crisis, de tu problema. Empieza a abrir las zanjas. Empieza a marchar. Sigue orando al Señor. Sigue clamando a Dios. Sigue confiando en sus promesas.
Sigue escuchando la voz del Señor a través de su palabra. Sigue sirviendo a Dios. No te vayas de sus caminos y el Señor te dará la salida. Yo quiero orar por todos ustedes. Sea lo que sea que estés atravesando, hoy es el momento de poner delante de la presencia de Dios. Hoy es el momento de confiar. Hoy Dios quiere nuevamente encender la fe en tu corazón. Hoy Dios quiere traer esperanzas a tu vida. Hoy Dios te quiere dar un poco más de fuerza para seguir esperando eso que tanto estás esperando y anhelando ya hace tiempo. No te muevas, mantén tu posición, mantente firme y verás la victoria que el Señor tiene para tu vida. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo, Dios del cielo, Dios de la gloria, aquí estamos en tu presencia. Oh Señor del cielo, yo creo que tu palabra ha sido predicada en esta noche, Señor. Señor, tú conoces cada corazón que está allí del otro lado. Señor, tú en este momento estás viendo, Señor, los corazones que se están abriendo delante de ti. Yo creo que hay corazones del otro lado que en este momento están diciendo: Señor, entrego esta causa en tus manos. Señor, entrego esta situación en tus manos. Señor, yo confío en tu soberana voluntad. Yo confío en que tú harás como tú quieres, en el tiempo que tú quieres, porque no hay nada mejor que estar en el centro de tu voluntad. Padre, sabemos que las personas que oran de esta manera se colocan en la mejor posición, se someten a ti, Señor, se entregan a tus manos, se entregan bajo tu control, Señor Dios del cielo. En esta noche, Señor Jesús, yo te pido, Padre, venga a abrir puertas donde haya que abrir, Señor Dios. Venga, Señor Dios, a traer la salida, Señor, a esta crisis, a estos problemas que están aquejando, Señor Dios, la vida de nuestros hermanos, la vida de los oyentes que están ahí del otro lado, Señor Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, no exigimos nada, no estamos reclamando, Señor Dios, estamos pidiendo. Nos sometemos a ti, nos humillamos delante de ti, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras flaquezas, reconocemos nuestras limitaciones y clamamos a aquel que nos puede socorrer. Clamamos a nuestro sumo sacerdote, clamamos a aquel que intercede por nosotros, clamamos a aquel que solamente basta que levante las manos para abrir el mar, Señor Dios. Clamamos a aquel que basta que levante las manos para hacer descender lluvia en el seco y árido desierto, Señor Dios. En esta noche queremos abrir las zanjas. En esta noche queremos marchar, Señor Dios. En esta noche queremos encender la fe, Señor Dios del cielo. Porque el creyente no vive por vista, mas vive por la fe, Señor Dios. En esta noche, Dios del cielo, queremos ver tu victoria, tu victoria, tu victoria, Señor. Queremos proclamar a los cuatro vientos que Dios es un Dios todopoderoso. Queremos cantar que tú eres un Dios guerrero, tú eres un Dios vencedor. Queremos cantar que tú nos llevas a tu santa morada. Queremos cantar que tú destrozas al enemigo que se levanta contra tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos proclamar, Señor Dios, el mensaje de salvación. Queremos proclamar este nombre, Jesucristo de Nazaret, que es el nombre que está sobre todo nombre. Queremos honrarte, glorificarte y exaltarte. Queremos ser llenos de tu presencia. Queremos en esta noche, Padre del cielo, ser consolados por tu presencia, por tu poder. Venga a consolar a aquellos que han sufrido pérdidas a lo largo de su vida. Venga a llenar aquellos corazones que están vacíos. Venga, Señor Dios, a sanar las heridas del pasado. Venga a arrancar del corazón los traumas que están molestando a ese corazón, Señor Dios. Venga a levantarnos, Dios del cielo, y hacernos marchar una vez más, Padre. Oh, mi Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos por tu poder, por tu gloria, por lo que ya has hecho con nuestras vidas, lo que estás haciendo y lo que aún vas a hacer, Señor Dios. En esta noche una vez más alzamos nuestras voces al cielo para decir:
Gloria sea dado al Dios Todopoderoso. Gloria sea dado a su Hijo Jesucristo. Gloria sea dado al Espíritu Santo. Gloria sea dado al único Dios verdadero, santo, glorioso, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Tu nombre, Jesús, exaltamos. Tu nombre honramos, glorificamos y adoramos y nos postramos ante ti. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén.